En nombre de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, agradecemos su asistencia a esta, nuestra última conferencia de CADE 2013, Conferencia Anual de Ejecutivos. Este año bajo el concepto Participación Ciudadana, Institucionalidad y Democracia. Nos unimos en transmisión a través de FETV, Canal 5, a través de laestrellaonline.com, a través de prensa.com y el circuito cerrado de CADE 2013. Recibimos con un fuerte aplauso al expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Saludamos nuevamente a nuestra audiencia a través de FETV, Canal 5 y transmisión simultánea a través de laestrellaonline.com, prensa.com, circuito cerrado de CADE 2013 y las redes sociales de Facebook y Twitter. CADE 2013 se engalana en su edición 47 y cierra este ciclo de conferencias con la exposición magistral Hacia una nueva democracia con la participación de todos, a cargo del honorable señor Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana y líder latinoamericano, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, señor presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresas de Panamá, señor encargado coordinador de esta conferencia anual de la Asociación de Ejecutivos de Empresas Panameñas, distinguidos representantes de los diferentes sectores de la vida económica del país, señores representantes de la delegación dominicana aquí en Panamá, señoras y señores, amigos todos. En primer término, permítame testimoniar mi sentido de gratitud por la hospitalidad con que se me ha recibido aquí en Panamá, cosa que ya es proverbial entre ustedes los panameños. Pero al mismo tiempo felicitarles a ustedes por lo que es inocultable, resulta ya visible, el gran progreso que experimenta este país. Comentaba con un grupo de amigos que desde que uno viene en el avión y mira por la ventana y ve la silueta de la ciudad de Panamá, se da cuenta de la profunda transformación que se ha llevado a cabo en este país y en esta ciudad, lo que es motivo de orgullo para nosotros los dominicanos y para todos los latinoamericanos. A veces uno construye algunas metáforas o algunas especies de comparaciones, y cuando mira por la ventana y ve ese skyline, dice, se parece a Miami, pero la verdad es que Miami le está quedando pequeño ya a la ciudad de Panamá. Así que mis felicitaciones a ustedes. Bueno, y me han invitado de la Asociación de Empresarios y de la CADE para un poco compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones en torno a un tema que resulta bastante sensitivo en toda América Latina, que tiene que ver con la participación democrática y la institucionalidad. Y quisiera, antes de abordar este tema directamente, ver un poco de cómo se ha construido la historia democrática de América Latina en los últimos años. Y digo los últimos años porque todos sabemos que el ideal democrático, la aspiración de construcción de sociedades democráticas, es inherente a la formación de repúblicas en América Latina. Está vinculado con el hecho mismo del fenómeno de la independencia, la ruptura con el orden colonial de principios del siglo XIX. De hecho, hemos estado celebrando en la región desde el 2008 en adelante el bicentenario de la independencia de los distintos países de América Latina. Y desde el hecho mismo del surgimiento de las repúblicas, el ideal fue construir sociedades democráticas. Sin embargo, con algunas excepciones, esa aspiración no se materializó en el siglo XIX, ni tampoco pudo darse plenamente en el siglo XX. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron tres momentos distintos de aspiración
de establecer un sistema democrático. Inmediatamente después del 45, intentos lo hubo en Venezuela y de igual manera en Guatemala. El gobierno de Rómulo Gallegos, en Venezuela el gran novelista, el autor de Doña Bárbara, fue un intento fallido por establecer un sistema democrático, y en Guatemala con el caso de Jacobo Arbenz. Pero hubo una reversión a ese proceso de democratización que volvemos a encontrar a finales de los años 50. La caída de Pérez Jiménez, la caída de Rojas Pinillas, abrió como un compás de posibilidades para que la democracia se instalara en nuestras regiones, en nuestros países. Volvimos a golpes de Estado militares en la década de los 60, y no es sino hacia finales de los años 70 y principios de los 80 cuando entramos en la última ola de democratización en América Latina, y ha sido por primera vez en la historia de la región que podemos hablar de 3 décadas en que hemos tenido un proceso de democratización sin que haya habido una reversión del péndulo. Nunca antes en la historia de América Latina habíamos tenido más de 3 décadas donde el sistema democrático se estuviese instalando y consolidando. Por tanto, estamos en un momento inédito de toda la historia de América Latina en que por vez primera un sistema democrático se ha logrado establecer. Ahora, eso no ha sido solo en nuestra región y no ha sido solo en circunstancias nacionales de cada país, sino que tiene que ver como resultado de una interacción también con factores internacionales. Es lo que un gran y destacado profesor de ciencias políticas de Harvard, Samuel Huntington, ha llamado la tercera ola de la democratización, y que empezó realmente en el sur de Europa, con la caída del régimen dictatorial de los Salazar en Portugal, el colapso del régimen militar en Grecia y la muerte de Francisco Franco en España, que dio lugar al pacto de la Moncloa y por consiguiente a la transición democrática en España. Eso es los años 70, y más o menos ahí a finales de los 70, empezando por mi país, la República Dominicana, se da la alternancia en el poder. Recuerden ustedes que en nuestro caso hubo una intervención militar de Estados Unidos en el año 65, establecimos un gobierno en el año 66, los 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, elecciones en el año 78, hubo una ligera escaramuza para la no entrega del poder, presión desde fuera, en este caso del presidente Jimmy Carter y de la Internacional Socialista, que es la organización de los partidos socialdemócratas europeos, presionaron en República Dominicana y se dio la alternancia democrática de poder. Y a partir de ahí, al año siguiente en Ecuador, con la escogencia de Jaime Roldós, y todos los años 80 significó la transición democrática en América Latina. Pero interesante observar el cómo se produce la transición en América Latina, porque hay un modelo que es diferente al que se da, por ejemplo, en el sudeste asiático. Ha habido transición democrática en Taiwán, transición democrática en Corea del Sur, transición democrática en otros países de la región del sudeste asiático. Pero ¿cómo se dio allá y cómo se dio entre nosotros? En el caso del mundo asiático, la transición democrática es el resultado de un avance y un progreso en el ámbito económico. Economías que han crecido durante varios años han creado prosperidad y bienestar. Y entonces la población entiende que a partir del momento en que ya disfrutan del bienestar, del confort y de la prosperidad, es lógico que se disfrute también de la libertad. Y por tanto hay una presión orientada a que de regímenes autoritarios se dé lugar a regímenes democráticos donde los gobernantes puedan ser escogidos mediante el sufragio universal. Ese es el modelo asiático. El caso nuestro fue distinto. El caso nuestro es que hay una crisis de legitimidad del poder militar en todas partes en América Latina, y a esa crisis de legitimidad se le agregó una crisis económica y social. La combinación de ambos factores, más el factor externo a que he hecho referencia, permitió esa válvula de transición hacia un gobierno o hacia gobiernos postautoritarios o gobiernos civiles electos democráticamente. Entonces el modelo nuestro difiere del anterior y explica un poco el cómo hemos evolucionado a partir de los años 80. Porque si bien es cierto que ahora empezamos a escoger a nuestros gobernantes por vía electoral,
en elecciones libres, con participación plural, con el acceso de la oposición a los medios de comunicación, no es menos cierto que se va a producir en un contexto de crisis económica. La década de los 80, recuerden ustedes, es conocida en América Latina como la década perdida. Y el hecho de que ahora estemos escogiendo a gobernantes por la vía electoral, pero que no pueden dar una satisfacción a las demandas económicas y sociales de la población, en un primer momento va a generar una especie de insatisfacción con la democracia en América Latina. Y se realizan, por ejemplo, encuestas como Latinobarómetro, que se hace desde Chile, y en esas encuestas en forma sistemática se dice que hay inconformidad en América Latina con la democracia por la razón de que el sistema democrático no da plena satisfacción a las aspiraciones y demandas de mejoría económica e inclusión social en la región. Y es por este motivo que, empezando la década de los 90, entonces se introducen dos tipos de reformas en la región: reformas económicas y reformas institucionales. Y estas reformas fueron de alguna manera alentadas, estimuladas, tanto por el Banco Mundial como por el BID y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se planteó como reformas económicas a partir de los años 90? La idea de que el modelo económico preexistente, desde la posguerra hasta los años 70, se había agotado. Era un modelo que, como todos recordarán, se fundamentaba en el sistema de sustitución de importaciones para promover la industrialización. La idea de Raúl Prebisch, el gran economista argentino, de que somos pobres porque estamos en la periferia, porque exportamos materias primas no elaboradas. Y por tanto, la forma en que América Latina saldrá de la pobreza es promoviendo un sistema de industrialización para sustituir importaciones. Y eso lo vamos a lograr incrementando las tarifas arancelarias y frenando las importaciones. Ese modelo requería una intervención activa del Estado, por lo cual se le llamó modelo desarrollista. Y yo diría, fue un gran éxito desde 1945 hasta los años 70, en la medida en que efectivamente en América Latina se dio un tránsito de un modelo agroexportador hacia un modelo incipiente de industrialización. Y al mismo tiempo un proceso demográfico de transición de un medio rural hacia un medio urbano. América Latina dejó de ser el campo para convertirse en grandes ciudades. Y hoy día el 80% de la población en América Latina vive en ciudades. 50 años atrás el 80% vivía en zonas rurales, vivía en el campo. Lo que refleja una transformación radical de la fisonomía de la región en términos de composición demográfica y el predominio de las ciudades y la expansión de la clase media. Pero ese modelo tuvo también sus debilidades. Una de ellas fue el déficit fiscal continuo. Ese déficit fiscal generó a su vez un problema de desequilibrio macroeconómico. Y el desequilibrio macroeconómico e incremento de la deuda externa, alto desempleo, hiperinflación. Y todo esto, empezando la década de los 90 y con la década perdida de los 80, requería algún tipo de ajuste. Y el ajuste era establecer equilibrio macroeconómico. La idea era cómo logramos que la economía crezca, cómo disminuimos el desempleo, cómo controlamos la inflación, cómo establecemos estabilidad de tasa de cambio, cómo logramos la inversión extranjera directa, cómo privatizamos aquellas empresas públicas que resulten ya inoperantes, cómo abrimos nuestros mercados al comercio exterior. Y el conjunto de estas ideas es lo que se ha denominado el consenso de Washington. Con respecto a esto ha habido siempre un gran debate, una gran polémica en América Latina, si las medidas del consenso de Washington han sido para bien o si por el contrario han sido para mal. Y yo creo que ahí hay que establecer un balance. Las medidas del consenso de Washington contribuyeron a corregir las deficiencias del modelo anterior y dar un paso hacia adelante. En ese sentido, todos hoy en América Latina nos regocijamos de que tenemos economías creciendo. En la última década, 2010, por vez primera América Latina como región creció cerca del 6%, algo verdaderamente extraordinario. Nosotros pasamos de tener un Producto Interno Bruto en el año 2000 en la región de cerca de 2.6 trillones de dólares y en el año 2010 éramos 6.75 trillones de dólares.
El PIB regional prácticamente se triplicó en una década. Pero además hoy día la inflación no es problema en ningún país de América Latina. Es decir, inflación controlada en términos de 5 o 6%, puede haber excepcionalmente algún país con alta inflación, pero nunca la hiperinflación de los años 80, jamás. Nosotros no tenemos hoy día problemas de inestabilidad de tasa de cambio, eso está controlado. Es más, en el año 2008, con la crisis financiera global, no se produjo la quiebra de ningún banco en América Latina. Por vez primera, la crisis no se dio en América Latina. Y en segundo lugar, una crisis que quebraba bancos en Europa y en los Estados Unidos no contagió el área financiera de América Latina. Por tanto, puede decirse que la aplicación de estas medidas contribuyeron al avance general de la región. Pero hubo un problema inadvertido en las medidas del consenso de Washington. Y es el hecho de que no se tomaron en cuenta la aplicación de políticas sociales. Y no se tomaron en cuenta la aplicación de políticas sociales porque se partía de una visión filosófica de que, en primer lugar, el Estado como tal no es soluciona problemas, sino que el Estado crea problemas. Y dentro de las reformas se planteaba la disminución del papel del Estado como respuesta de que en el modelo anterior el Estado había jugado un rol protagónico importante. Y obviamente no se pueden aplicar políticas sociales que impacten la mejoría de la población si no hay una participación del Estado. Es decir, se fue de una visión maximalista del Estado en el modelo anterior a una visión minimalista del Estado en el consenso de Washington. Y por lo tanto la idea de que si la economía crece, lo único que hay que hacer es tratar de que la economía crezca, y si la economía crece en forma automática se va a desparramar en favor de los de abajo, históricamente está demostrado que no funciona. Se va a requerir, por tanto, pasar no de un esquema o de un modelo de preeminencia del Estado y exclusión del mercado a otro de preeminencia del mercado y exclusión del Estado, a uno que establezca el balance, el equilibrio entre el papel del mercado como mecanismo de asignación de recursos en una economía de libre competencia, al papel del Estado como garante de una redistribución equitativa de los recursos. Es la combinación de eso, por consiguiente, lo que se plantea como alternativa o solución a las flaquezas o debilidades del modelo del consenso de Washington y que hoy día se debate en América Latina y en todas partes del mundo. Hoy día ser de izquierda o ser de derecha o ser de centro ideológica y políticamente significa cuál es el papel que asigno al Estado y al mercado en la aplicación de las políticas sociales. Pero en adición a las medidas que se toman en el orden económico, la democracia como tal también va experimentando algunas transformaciones. Y el sistema que hemos conocido de democracia representativa, que tiene que ver con la evolución demográfica de la humanidad, sé que don Roberto en su intervención en el día inicial hablaba de la democracia directa griega, pero la democracia directa de Atenas, porque en Esparta lo que había era una oligarquía y no practicaba la consulta directa al pueblo. Y esa democracia directa ateniense también era excluyente, porque solamente tomaba en cuenta a los hombres libres blancos que había en Atenas en aquel momento. Pero era una sociedad esclavista y los esclavos no eran consultados y las mujeres no eran consultadas. Por tanto, era una democracia directa, pero una democracia directa excluyente. Yo creo que pasarán 2500 años después de esa democracia clásica directa de los griegos, también la practicaron los romanos de alguna manera, y se atribuye a Cicerón el concepto de sociedad civil, la societas civilis de los romanos. Pasarán 2500 años para que se produzcan dos grandes acontecimientos históricos que definen la democracia del mundo occidental: la guerra de independencia de los Estados Unidos, las 13 colonias y la Revolución Francesa. A veces no nos damos cuenta la importancia extraordinaria y la proyección de lo que fue la independencia de las 13 colonias británicas, los Estados Unidos hoy día, porque muchas de las instituciones democráticas que hoy conocemos emanaron de ahí. La figura misma del presidente de la República, antes de George Washington nadie había sido presidente en el mundo. El primer presidente fue George Washington, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Antes que él existían los monarcas, las monarquías, y el modelo norteamericano político se planteó no reproducir la idea de monarcas, sino tener un presidente, y un presidente electo.
Y el proceso mismo de la elección pasó por cambios, porque a Washington solamente lo escogieron 67 personas, fue un voto indirecto. ¿Cómo traducir eso después en una votación o sufragio universal? Y hoy día todavía se debate en Estados Unidos entre la votación directa y los colegios electorales, hasta el punto de que alguien puede ganar votación directa y perder colegios y no ganar las elecciones. El caso de Al Gore y Bush en el año 2000 es un caso emblemático de lo que ocurrió y ha ocurrido en otros momentos. Pero también esa democracia norteamericana evoluciona, y la democracia en Europa post-Revolución Francesa, porque es excluyente en principio. Excluyente porque es una democracia censitaria. Se establece un censo para ver quién puede votar, y solamente pueden votar aquellos que tengan propiedades registradas, puesto que si yo no tengo propiedad inmobiliaria o no tengo recursos, yo no soy considerado plenamente un ciudadano y por tanto no tengo derecho a elegir, mucho menos a ser elegido. El fenómeno de la esclavitud en Estados Unidos después de la Guerra de Secesión del año de 1861, todavía en la Constitución norteamericana, porque ellos no modifican la Constitución, sino que establecen enmiendas, figura que un esclavo es las 2/5 partes de un hombre libre. Y cuando uno lee eso todavía se asombra de que esa sea la concepción que se tenga. Pero en efecto, era una democracia imperfecta, excluyente y censitaria. Va a evolucionar en el tiempo. Y con el tiempo todo el mundo podrá votar, y votarán los blancos, y votarán los negros, y votarán las mujeres, y hasta todo el mundo podrá ser, no solamente votar, sino ser elegido. Y de hecho se eligió ya a un afroamericano o descendiente de afroamericano, que por cierto ganó con el voto de los latinos, porque el voto latino en favor de Barack Obama fue lo que permitió su triunfo electoral. 75-25 fue la proporción entre Obama y Romney. 52 millones de latinoamericanos viviendo en los Estados Unidos, y se proyecta que para el año 2050 serán 130 millones de latinoamericanos viviendo en los Estados Unidos. Será el grupo étnico mayor de los Estados Unidos. Pero cuando Obama habla hoy día, incluso le responde Marco Rubio, para que se sepa que hay un hispano del lado republicano que le hace la contraparte. En fin, esa democracia restringida, democracia censitaria, evolucionó hacia una democracia que toma en cuenta el universo de la población para que participe en el sistema democrático. Pero todavía sigue siendo democracia por delegación. Es una democracia que se hace representar a través de los electos. Y de esa democracia representativa ahora hemos evolucionado a otro tipo de democracia, que es el de la democracia participativa, que es lo que en efecto a ustedes les interesa y más les llama la atención. Y esa democracia participativa a su vez va a generar algunas tensiones en términos de lo que resulta clave en el mundo político contemporáneo, que es cómo se garantiza la estabilidad política. ¿Cómo nosotros podemos garantizar el fenómeno de la convivencia civilizada, que es la coexistencia pacífica entre nosotros, al mismo tiempo que todo el accionar político se traduce en la conquista del bien común? Y esto no siempre resulta fácil, porque por encima de la visión idealista y romántica que se pueda tener, los seres humanos tienen intereses, y esos intereses se expresan en el ámbito de lo público. Cuando no encuentran el canal institucional de cómo expresarse, se convierte en anarquía y se convierte en ruptura del orden constitucional. Cuando logran establecerse o canalizarse por vía institucional, contribuyen a un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Al final, de lo que estamos hablando es de cómo se garantiza la gobernabilidad. Y al hablar de la gobernabilidad, uno ve que el primer actor dentro de un sistema político democrático es el Estado. Y durante mucho tiempo se consideró que el único con capacidad de absorber poder y ejercer el poder era el Estado. Pero hoy día ya no es así. El poder no está concentrado, el poder se ha hecho difuso, y el poder hoy día se expande hacia una multitud de actores en la sociedad, hasta el punto que, mirando hacia el futuro, la noción de micropoder, que es la del individuo con capacidad incluso para alterar el orden establecido. El individuo, la persona, disponiendo de los recursos tecnológicos y capacidades para alterar el orden. Por consiguiente, la noción de responsabilidad va a resultar clave
en cómo manejar esto. La sociedad como tal, esta relación entre el Estado, la sociedad y la economía va a ser clave de cómo todo el sistema va a funcionar. La sociedad se organiza a través de sus propias instituciones. Por ejemplo, los empresarios panameños han decidido organizarse en una asociación de ejecutivos de Panamá, y ese es un derecho democrático. Pero se supone que esta asociación de empresarios panameños se ha organizado con la finalidad de atender al interés corporativo de los empresarios de Panamá, que no es nada pecaminoso. Al revés, es un derecho que le asiste y es encomiable de que hayan tenido la visión estratégica de organizarse como entidad. Pero igual ocurre con los abogados. Los abogados se van a organizar entonces en gremios profesionales. El colegio de abogados y el colegio de médicos y el colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros organizan en forma ya de gremios profesionales. Pero los trabajadores de empresas a su vez se van a organizar en sindicatos. Y la finalidad del sindicato es la defensa del interés de los trabajadores. Ahora, ¿cómo vamos a conciliar la patronal de empresarios con la central de trabajadores de Panamá? Entonces ahí viene el conflicto inherente a cualquier tipo de actividad democrática, porque son intereses en conflicto, pero debemos buscar la manera de establecer el punto de equilibrio en el conflicto que se suscita entre el interés patronal de maximizar beneficios y el interés laboral de poder mejorar salario y mejorar conquistas laborales establecidas en el Código de Trabajo. Los transportistas van a organizar su asociación de transportistas y cada quien estará en lo suyo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que el sector de transporte de Panamá tiene la capacidad para paralizar la sociedad panameña. El día que quiera hacer una huelga y paraliza los autobuses y paraliza los taxis, nada se mueve en Panamá. Y si hay una central de trabajadores que dice, nosotros nos vamos a una huelga indefinida, paraliza la sociedad panameña. Por lo tanto, en esta relación entre Estado y sociedad, lo que tiene que predominar es el sentido de responsabilidad. Está muy bien que cada quien luche por sus intereses, pero hay algo que está por encima del interés de cada quien, que es el bien común de la nación. Y el bien común de la nación debe servir siempre como el freno para cualquier tipo de desbordamiento que afecte entonces el interés colectivo. Porque si hay una huelga general indefinida, hay accionistas de empresas que de repente se van a ir a otro lugar, hay potenciales inversionistas extranjeros que tienen proyectos para Panamá que deciden irse a otro lugar, hay turistas que van a venir que dicen no voy a ese país porque ahí lo que hay es un problema permanente de conflictos laborales, no quiero entrarme en eso, y deciden irse. Al final, ¿quién pierde? Pierde Panamá. ¿Y por qué ha perdido? Porque sus diferentes sectores sociales no han sabido colocar el interés de la nación por encima de sus intereses corporativos particulares. Y ahí viene entonces el problema de valores y principios. Para lograr eso, de siempre ver que el interés nacional está por encima del interés local, es un problema de disponer de valores y principios, y sé que ustedes han discutido ayer u hoy el tema de educación cívica, la formación de ciudadanos que entiendan que tienen derechos, el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de libertad de movimientos, asociación, cultos, lo que se quiera, pero que también tienen obligaciones. Y todo el mundo está siempre muy excitado para exigir derechos, pero generalmente muy reticentes a aceptar las obligaciones. Y entiendo que en América Latina, en todas partes, en esta etapa, para consolidar la democracia, es asumir la responsabilidad, los valores cívicos de que la patria, el país, la nación, está por encima de todos para garantizar la gobernabilidad. Ya luego, los especialistas en estos temas van estableciendo como una división o subdivisión de organizaciones e instituciones. Porque hoy día, por ejemplo, uno se pregunta si una iglesia, si un club cultural forma parte de la sociedad civil, si un colegio profesional, si un gremio profesional, si un sindicato forma parte de la sociedad civil, que es el concepto que se ha establecido en relación con el Estado. La sociedad organizada en sociedad civil y el Estado, que es el que traza las políticas públicas que garantizan el crecimiento económico, la paz social, la paz laboral y el bienestar de todos. Bueno,
en el siglo XIX todas las instituciones que no eran del Estado se conocían como organizaciones de la sociedad civil. Pero en el mundo moderno hemos ido haciendo como clasificaciones y subclasificaciones. Y hablamos entonces de organizaciones no gubernamentales, ONGs, y hablamos de organizaciones sin fines de lucro, y generalmente las ONGs no las asociamos con organizaciones empresariales o laborales o gremiales, sino como que estas son subcategorías o categorías independientes de lo que llamamos ONGs o de lo que llamamos organizaciones sin fines de lucro. Lo cierto es que, a mi modo de ver, esto ha venido por el hecho de que se ha desarrollado otro tipo de organización que se llaman los movimientos sociales. Y los movimientos sociales han asumido una agenda de un tópico generalmente único que los distingue. Usted encuentra en Brasil el movimiento de los sin tierra. Y el movimiento de los sin tierra lo que se plantean es la reivindicación del derecho a la propiedad inmobiliaria. Y se movilizan sobre la base de conquistar tierras para el movimiento campesino. Ese es un movimiento social. Pero hay otros movimientos como los ecologistas, ¿verdad?, que se plantean como único problema la preservación del medio ambiente y de cómo el proceso de modernización no afecte la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, etc. Ese es un movimiento social. Y está el movimiento feminista, que es un movimiento social. Y lo que se veía era que los movimientos sociales generalmente eran movimientos contestatarios, con lo cual su escenario de lucha era la lucha callejera. Y la lucha callejera permanente genera un problema de tensión política, de gobernabilidad. Y lo que se ha procurado es integrar los movimientos sociales al debate civilizado. Y por tanto, en Naciones Unidas se organizó un panel de alto nivel sobre sociedad civil, y por esa razón ya hoy día una organización intergubernamental supranacional como Naciones Unidas no solamente representa a los estados, sino que también la sociedad civil tiene una voz dentro de Naciones Unidas. Creo que también el movimiento antiglobalización de finales de los 90 convocó al hecho de que en lugar de estar protestando en las calles, que vengan mejor a discutir aquí adentro. Una respuesta al Foro Económico Mundial de Davos, que generalmente atraía al sector empresarial y a los gobiernos, fue contestado con el Foro Económico Social, que empezó a generarse en Porto Alegre, en Brasil. ¿Quiénes eran los convocantes y los participantes? Movimientos sociales, que ahora pasan a ser sociedad civil. Por tanto, lo que quiero decir es que la noción o concepto de sociedad civil ha sido siempre muy ambiguo, muy ambivalente, pero al final se refiere siempre a todo lo que no representa una institución del Estado, y que al revés aspira más bien a la reivindicación de intereses de carácter particular. ¿En qué podría diferenciarse una organización de la sociedad civil de un partido político? Porque el partido político es el otro tipo de organización que uno podría decir, el partido es el Estado en miniatura, el partido es el gobierno de la sombra, el que está a la espera de gobernar. El partido se organiza con la finalidad de acceder al poder. Una organización sin fines de lucro, una organización no gubernamental, un gremio profesional no se organiza para tomar el poder. Ese no es su propósito. Su propósito siempre será la representación del interés corporativo, del interés gremial, del interés laboral. Por tanto, tienen los campos completamente escindidos. Pero los estados han tomado últimamente la iniciativa de convocar a la democracia participativa, porque nos damos cuenta ya también de las limitaciones de un modelo de representación o de delegación. Y hasta en la República Dominicana hemos tenido experiencias interesantes de cómo desde el Estado se convoca a una democracia participativa. Y quizás el ejemplo más elocuente que hemos tenido es el de la reforma constitucional que promovimos en el año 2010. En esa reforma constitucional en República Dominicana, para crear el Estado social y democrático de derecho, y fíjense que fuimos cuidadosos en incluir la palabra social, que antes no aparecía. Hablábamos siempre de democracia, pero es la democracia liberal decimonónica que no teníamos y llegó y está bien, pero que ya resulta insuficiente, porque el ciudadano ya no solamente aspira a que me dejen hablar y que me dejen
transitar por las calles libremente. El ciudadano aspira hoy día a un bienestar económico y social. Y por tanto hay una nueva generación de derechos. Además de los derechos fundamentales de libertades públicas, hay derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales, que amplía la cartilla de los derechos fundamentales. Entonces nosotros en República Dominicana quisimos pasar de nuestra constitución liberal decimonónica tradicional a una constitución moderna de Estado democrático y social de derecho. Pero al hacerlo, no fue solo un grupo que se reunió y trazó las pautas y decidió, sino que aunque no estaba consagrada en ninguna norma legal, nosotros hicimos una consulta popular, una convocatoria al pueblo, a través de todas sus organizaciones cívicas, a través de sindicatos y gremios y a través de grupos empresariales. Todos fueron consultados para que dijeran exactamente cuál era su aspiración de organización de un Estado moderno en la República Dominicana. Y la respuesta fue impresionante. Decenas de miles de propuestas venían de abajo hacia arriba, indicando exactamente cuál era el tipo de Estado y el tipo de sociedad que se quería establecer. Todos sabemos que generalmente es difícil que se promueva una reforma constitucional desde arriba, por una razón muy sencilla. Una constitución siempre implica un límite al poder, y el que tiene el poder no quiere que se lo limiten. Por tanto, hay que tener verdaderas credenciales democráticas para desde el poder no solamente establecer límites a sus competencias, sino pedirle a la gente, al pueblo llano, el que logra hacerlo. Pero es la manera hoy día de poder realmente gobernar democráticamente. La gente respondió, claro está, eso era insuficiente. Al fin y al cabo son propuestas que resultan desordenadas dentro de un diseño constitucional. A eso luego hay que darle un orden, y para darle ese orden había que buscar los técnicos, los especialistas, los expertos en derecho constitucional, que entonces van a ordenar todo eso y lo van a ajustar conforme a las doctrinas modernas, y al final usted tiene una constitución que llega, por supuesto, por vía institucional a la asamblea de la reforma de la Constitución en el Congreso, pero el producto final que sale, la gente dice, yo participé en eso, mi voz está representada en ese texto, eso no se hizo al margen de mí, se me tomó en cuenta y yo tengo mi pedacito, ahí hay una frasecita, hay alguna palabra, hay algún concepto que es mío como pueblo, y eso es lo que yo voy a defender. Esa es una constitución del pueblo dominicano, pensada por el pueblo, hecha por el pueblo y será defendida por el pueblo, porque es una expresión de esa democracia participativa. Pero otro ejemplo, promovido desde arriba, es cuando se crean consejos provinciales de desarrollo. En cada provincia se convoca a las figuras más representativas de los diferentes sectores para constituir ese Consejo de Desarrollo Provincial. Y ellos son los que van a definir cuál es el plan de desarrollo de la comunidad a corto, mediano y largo plazo. Que hay que construir un hospital, que hay que construir un puente, que hay que hacer una escuela, que falta el acueducto, que el sistema de electrificación no está funcionando. Bueno, ellos son, como son los que viven ahí, son los que saben, nos van indicando. Y eso a su vez se combina entonces con el trabajo de los planificadores urbanos, de los arquitectos, de los ingenieros, y entonces trazamos un plan de desarrollo de esa comunidad, digamos, de aquí al año 2030. Y decimos Puerto Plata 2030, Santiago 2030, Santo Domingo 2030. ¿Y eso qué utilidad tiene? La utilidad que tiene es que cualquier gobierno nacional o cualquier gobierno local lo tiene como una ruta de navegación. No hay que empezar de cero. Eso se ha construido, y que eso sea útil a cualquier partido político que llegue, para que no improvise cuando llegue, sino que pueda efectivamente ejecutar lo que el pueblo decidió con antemano que tenía que hacerse. Eso es muy útil en el sentido de una planificación. Pero tenemos también el presupuesto participativo. Los recursos que se van a asignar a esos proyectos, el pueblo fue convocado a través de sus figuras representativas. Las organizaciones cívicas, a través de sus líderes, son convocados para que ellos participen en el debate de cómo se van a asignar esos recursos en el presupuesto. Y eso es presupuesto participativo o democracia participativa. Hemos ido más lejos que en la Constitución, la del 2010, creamos una nueva figura que se llama el Consejo Económico y Social. Y ese Consejo Económico y Social tiene la categoría
de organismo consultivo del Poder Ejecutivo. De manera que el presidente de la República consulta al conjunto, al tejido de organizaciones cívicas del país, con la finalidad de que orienten al Ejecutivo respecto de medidas que deben ser tomadas en consideración de un proyecto X determinado. Pero más aún, también tomando en cuenta ese factor de democracia participativa, incluimos dos figuras que nos parecen fundamentales, el del plebiscito y el referéndum. En caso de gran controversia, donde hay que tomar decisiones trascendentales y que no deben quedar solamente en el marco del Ejecutivo, se convoca a un plebiscito o a un referéndum que es la voz del pueblo con respecto a un problema de gran trascendencia, un problema vital para el interés de la nación. Entonces, eso que pasa en República Dominicana no pasa exclusivamente en República Dominicana, está ocurriendo en todas partes. Hay una mutación en la naturaleza del poder. Nadie puede gobernar en aislamiento con respecto a la sociedad. La gente ya no quiere que me construyan el hospital en mi pueblo. La gente quiere ser parte del proceso de construcción del pueblo. Y si un gobernante lo ignora, entonces va a tener serias dificultades para gobernar, porque la gente va a protestar, la gente va a irse al paro, la gente va a hacer la huelga, y así es imposible garantizar la coexistencia pacífica y la convivencia civilizada. Por tanto, el que se niegue hoy día a abrir las compuertas a un modelo de democracia participativa está dando la espalda a la historia. El mundo anda en esa dirección, no hay forma de detenerlo, porque inclusive con las nuevas formas de comunicación, con las redes sociales que hoy existen, que también sé que le estuvieron comentando, cada persona se convierte en un comunicador social. Aquello que existía antes de unos medios de comunicación jerarquizados, unidireccionales, un sujeto activo que transmite información a un sujeto pasivo que lo único que hace es que la absorbe, hoy día se ha transformado. Cada quien hoy día, ¿verdad?, se convierte en un sujeto de la comunicación con una capacidad de alcance insospechada, porque hoy día una fotografía ya no se queda en quien la tomó y a quien se la tomaron, se convierte en una fotografía global, circula por el mundo, y todo hoy día circula digitalmente por el mundo, un mundo completamente en transformación. Por tanto, me permito concluir diciendo aquí que, en efecto, les felicito por el hecho de haber convocado a este encuentro para discutir lo que es la democracia participativa, porque es el único modelo viable de organización política hacia el futuro. Es la relación, la interacción continua, el diálogo permanente entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, lo que hace posible el avance, el crecimiento, la prosperidad y el bienestar de los pueblos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, honorable señor Leonel Fernández. Bienvenido nuevamente a Panamá. Gracias en nombre de APEDE y CADE 2013. Invitamos al señor Temístocles Rosas para un reconocimiento a nuestro invitado de honor. Hacia el centro, por favor. Nuevamente agradecemos al expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y líder latinoamericano por su asistencia a Panamá y, por supuesto, participar en CADE 2013. Invitamos al... Bien, nos indica a solicitud del expresidente Fernández, vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Jessica y personal de APEDE, si nos le facilita el micrófono al público, desde el público vamos a estar haciendo el periodo de preguntas y respuestas. Nuevamente el podio es suyo. Yo digo, si les interesa, no es obligado, no es compulsivo. Si les parece, bien. Bien, una pregunta, perfecto. Hay un micrófono aquí detrás. Sí, la democracia hoy en día, Europa, una crisis extraordinaria económica, esa crisis económica se ha convertido en una crisis social y política,
se habla de democracia real ya. Eso implica entonces que si no es real es porque es falsa. Hay problemas con la democracia, exclusión, falta de participación, donde hay justicia, falta de justicia social, pienso que no puede hablarse de democracia. Entonces, toda esa crisis que se está dando en el mundo desarrollado en Estados Unidos, ahí está, ocupa Wall Street, el 1%, el 99%. ¿Qué está pasando en esos países del mundo desarrollado? Muy bien, yo diría, hay que tomar en cuenta que desde el año 2007 en adelante, hasta el día actual, porque no ha logrado superarse, estamos viviendo la más aguda, profunda y severa crisis del sistema económico global de los últimos 80 años. Desde la Gran Depresión, que empieza en el 1929, se extiende durante todos los años 30 y que realmente culminó después de la Segunda Guerra Mundial, esta ha sido la crisis más aguda, la más severa que se ha dado. Fíjese que ya llevamos 6 años y la crisis no cede, sigue ahí. Y para enfrentar esa crisis se han tomado dos tipos de medidas diametralmente opuestas. En Estados Unidos, el presidente Obama ha tomado políticas de estímulo al crecimiento económico y a la generación de empleo. Los economistas dicen que son políticas neo-keynesianas. Es decir, el Estado interviene, no lo ha hecho por la vía fiscal, lo ha hecho por la vía monetaria. El Congreso norteamericano cerró a Obama las posibilidades de un presupuesto donde pudiese invertir en distintos sectores de la economía norteamericana para hacer crecer. Por tanto, ha sido la Reserva Federal norteamericana, a través de los llamados QEs, Quantitative Easing se llama, y ya van por 4. Ayer se estaba discutiendo si lo suspenden en junio o sigue todo el año, pero esa inyección de recursos de la Reserva Federal a la economía norteamericana es lo que ha permitido que Estados Unidos no haya colapsado. Y aunque tiene un crecimiento frágil de 1.8 o 2% del PIB, es diferente a Europa, donde se han aplicado políticas de austeridad extrema y por tanto se ha caído en una recesión. Ahora, ¿por qué en Europa ocurre eso? Es falta de sentido común. Si usted está en una recesión, ¿cómo es que yo voy a aplicar políticas de austeridad? El sentido común me dice que si estoy en recesión, lo que tengo es que invertir y reactivar el crecimiento económico. Intereses. En este caso, instituciones financieras acreedoras que han priorizado el pago, ¿no?, de sus créditos a la reactivación de la economía. Y por supuesto dominan todo, son los mercados financieros internacionales, agencias calificadoras de riesgo, dominan medios de comunicación, y eso ha provocado, yo diría, la indignación de la población. El movimiento de los indignados en España, en Portugal, en Italia, es un poco eso. Es la reacción popular frente a lo que consideran injusto. En España eso se ha agravado en el caso inmobiliario, donde la persona incluso entrega la propiedad inmobiliaria, el que tiene la deuda, te quitan la propiedad y tienes que seguir pagando. Una cosa es un absurdo. Se entiende que con la entrega de la propiedad inmobiliaria debe cesar la exigencia del crédito. En España no. Y está provocando serios trastornos sociales, serios, gravísimos trastornos sociales que está provocando en España. De manera que yo diría que en realidad, en algún momento de una conferencia con el título de Técnica de Golpes de Mercado, un poco haciendo referencia a aquel famoso libro de Curcio Malaparte, Técnica de los Golpes de Estado. Bueno, ya no son golpes de Estado, son técnicas de los golpes de mercado, de cómo los mercados financieros imponen su hegemonía, imponen su agenda en detrimento de las sociedades que están en revuelo, están indignadas, están en actitud contestataria, y eso conlleva una crisis de gobernabilidad. ¿Cómo se expresa? La reconfiguración del mapa electoral. Como resultado de la aplicación de políticas de austeridad, 20 gobiernos han caído en Europa por vía electoral, pero otros se ven, yo diría, acosados por la permanencia de una protesta social continua. Europa está en crisis y la crisis europea ha impedido superar en sentido general la crisis financiera global, la crisis económica que ya existe hoy día. Ha desacelerado el crecimiento en China, en la India, y ha hecho frágil también el crecimiento ya en el cono sur. Brasil no está creciendo como antes, Argentina no está creciendo como antes, y todo es fruto de esa situación que se ha presentado.
Señor presidente, y permítame llamarlo así, en Panamá tradicionalmente a los expresidentes les seguimos llamando señor presidente. En su discurso usted dijo que la única manera viable de democracia actual es la participación ciudadana. Supongamos que hay una democracia donde el gobierno dice, yo no voy a cogobernar con la sociedad. ¿Qué futuro le espera a un país como ese o a esa democracia? Mire, es que yo entiendo que la dinámica de los acontecimientos obligan, y por otra parte resulta más fácil a un gobierno dialogar con los distintos sectores y trazar una agenda común que estar en una crispación permanente. Porque en medio de una situación de tensión y de zozobra, nadie se siente bien, eso no funciona. Usted tiende puentes de comunicación, convoca, escucha continuamente y salen ideas que el propio gobierno, sus funcionarios jamás habían pensado, dan luces de cómo cosas se pueden hacer. Y eso es un diálogo con todos los sectores de la sociedad. Eso es diálogo con empresarios, eso es diálogo con profesionales, eso es diálogo con comerciantes, eso es diálogo con sectores populares, los diálogos barriales. Usted va a un barrio como presidente y convoca un diálogo barrial y la gente le va a decir, presidente, esto no funciona, arreglemos esto. Y usted sale ahí nutrido, primero porque está mejor informado, segundo, mantuvo el contacto con el pueblo y eso lo va a relegitimar permanentemente. La gente quiere un presidente cercano, la gente quiere funcionarios que estén constantemente con ellos. No quiere gente que esté distante, no quiere gente que esté alejada. Es que te pueda tocar y te pueda decir y llamarte tú, mira Leonel, tú tal cosa. Eso es lo que la gente quiere hoy día, esa informalidad. Y yo pienso que ayuda mucho el poder establecer esa vinculación en todos los sentidos. Es bien para el país, es bien para el propio gobierno. Porque la legitimidad de la democracia hoy día no solamente está en que fuiste escogido por vía electoral. Hay una legitimación en el desempeño. Ahora, ¿cómo es que gobierno? Y yo diría que con los retos de una situación económica mundial frágil, lo mejor que usted puede hacer es acercarse a la gente y mantener un diálogo franco y ser receptivo a la crítica, porque también los pueblos se sienten frustrados, muchas aspiraciones que se tienen no se cumplan y tienen que culpar a alguien, y el culpable siempre es el presidente, y el presidente se convierte en un punching bag y usted lo aguanta, y después con el tiempo eso se supera. Es eso. Presidente Fernández, si me permite, primero para felicitarlo por la presentación, que ha sido realmente una ilustración sobre el proceso democrático. Usted mencionó en algún momento que ya no hay izquierdas o derechas, que eso se ha superado, la amenaza del socialismo de Estado ya no es tal. Claro. Sin embargo, nosotros aquí en APEDE somos una institución que, si bien asocia a los ejecutivos de empresa, defendemos los principios de libertad, democracia y fiscalizamos la acción del gobierno. Nos preocupa y vemos dos modelos que se ven claramente que en competencia en América Latina. El modelo que ha seguido Panamá tradicionalmente y muchos países de economía de mercado, de democracia, donde la iniciativa privada prima y el Estado regulador y participa en algunas actividades fundamentales, versus otras economías que estamos viendo que se inclinan más hacia un socialismo de Estado. El Estado interviene, coacta la libertad y que todavía vemos en Latinoamérica. Estos dos modelos en competencia que estamos viendo hoy en Latinoamérica, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su visión de futuro? ¿Va a haber una extinción de esos modelos eventualmente, o usted ve todavía como una amenaza del socialismo de Estado? Sí, en efecto, yo pienso que ya en un mundo post-Guerra Fría, la izquierda, con un proyecto extrasistema, ya no existe en América Latina. Yo pienso que las posturas ideológicas de izquierda y derecha se dan dentro del marco del sistema. El sistema no está en peligro, el sistema no está amenazado. Ahora, dentro del sistema hay posiciones distintas. Una posición justamente consiste en establecer la preeminencia del mercado como mecanismo que organiza la sociedad, en su visión liberal de Adam Smith, su visión neoliberal de autores más próximos a nosotros, la escuela monetarista, en fin, son corrientes de opinión, que en su momento tuvo éxito, que yo le diría, desde 1980 hasta que viene la crisis del 2007-2008, ese fue el modelo predominante y tuvo éxito. Porque, ¿cómo usted puede medir? Mire, en el año
volvemos a los 10 años que mencioné de América Latina, de cómo el PIB latinoamericano pasó de 2.5 trillones a 6.7 millones en 10 años, se multiplica por 3. Pero usted coge el PIB mundial, en el 2000 eran 35 trillones de dólares, en el año 2000. En el año 2010, 65 trillones de dólares. O sea, se duplicó. Entonces, un modelo que me duplica la capacidad de generación de riqueza, yo no puedo decir que es un fracaso. Algún éxito ha tenido. Ahora bien, ese éxito, sin embargo, también tiene sus propios límites y su propio ciclo histórico, y ahí se cierra. Y, por ejemplo, se ha cerrado en el sentido de que es un modelo de liberalización económica desregulada. Dio su fruto, pero ahora de nuevo el Estado tiene que regular distintas áreas, que es el papel que debe corresponder al Estado, porque nadie se autorregula, es un mito que los sectores se autorregulan. El papel del Estado simplemente será regular esos sectores con la finalidad de que toda la población sea partícipe de la bonanza que se va generando. Ahí vienen entonces las resistencias. El sector financiero, que se ha beneficiado durante 30 años de una desregulación, se resiste y dice: no, esto funciona bien, ustedes verán. Pero mientras tanto, los contribuyentes tuvieron que dar $1 trillón para salvar varios bancos. Y cuando ese dinero sale de los contribuyentes, la calidad de vida de toda la población se ve afectada. Por tanto, lo que piden es justo. Mire, vamos a controlar estos productos tóxicos, derivados financieros. Eso hay que ponerle un freno. ¡Bravo! Muy bien. Hay que ponerle un freno a eso. Entonces, ahora, ¿quiere decir eso que por plantear el papel regulador del Estado estoy yéndome extra sistema? No, dentro del marco del sistema es una visión. Lo otro es un Estado que nacionaliza empresas y gestiona empresas, que puede ser no socialismo de Estado, sino capitalismo de Estado, porque es dentro del capitalismo que el Estado está asumiendo ser gestor y dueño de empresas. Bueno, ese modelo, por ejemplo, es lo que está pasando en China. China es un modelo políticamente autoritario de capitalismo de Estado. Es decir, la empresa privada como tal no es la que está predominando, es el Estado el que resulta ser el principal empresario. A China ese modelo, mientras tanto, le da resultado. Pero volvemos a la idea, lo que da resultado hoy no quiere decir que dará resultado siempre, porque son ciclos de la historia. Y llega un momento que ese modelo de capitalismo de Estado, del Estado como empresario, ya no va a funcionar. Nos pasó a nosotros en República Dominicana. Trujillo era el dueño de las empresas. Cuando muere Trujillo, el Estado dominicano, que no se lo planteó, pasó a ser el heredero de las empresas de Trujillo. Por tanto, tuvimos un modelo de capitalismo de Estado que nadie pensó. Y eso daba empleos en la industria azucarera, en la industria de la fabricación de clavos, en el café, en fin. Pero llega un momento en que, como es un problema político, la gente le dan empleos que no van, eso se deteriora. La necesidad marcó la idea de pasar de propiedad del Estado a propiedad privada. No porque se fuera neoliberal, no es porque se pasó una concepción de derecha, es que sencillamente ese modelo no funcionaba, era insostenible. Al revés, usted tiene un banco, el Banco de Reservas de la República Dominicana, es un banco del Estado, pero es el mejor banco de la República Dominicana. Entonces, si ese banco funciona bien y está en manos del Estado, ¿por qué hay que privatizarlo? No tiene sentido. Por tanto, las cosas tienen un sentido relativo. Es relativo en el sentido de que en un momento dado predomina una visión de mercado, pero se agotó. Antes había predominado un modelo de predominio estatista, pero se agotó. Entonces, ahí está la innovación y la búsqueda de construcción de nuevos paradigmas. Ahí está la capacidad imaginativa, la creación. Schumpeter le llamó una vez la destrucción creativa. El mundo se destruye a sí mismo para reconstruirse de otra forma. Nosotros ahora mismo miramos la crisis. Hay una crisis mundial de la cual no salimos, pero por debajo de la superficie hay un proceso de profundas transformaciones en energía, en transporte, en ciencias de la salud, que en los próximos 40, 50 años van a transformar el mundo de nuevo de una manera radical, porque el mundo vive en esa dinámica constante de cambios y de transformaciones. La gente suele ver el problema. José Martí una vez decía, el sol quema con la misma luz con que alumbra. El sol tiene manchas, los agradecidos ven la luz, los malagradecidos ven las manchas.
Y lo mismo pasa con todo esto. Es un mundo que se resiste a morir y es un mundo que no se atreve a nacer. Y nosotros estamos en ese justo medio, de algo que se resiste a morir y algo que no se atreve a nacer. Pero lo que ha de morir, tiene que morir, y lo que ha de nacer, nacerá. Y por lo tanto, mirando hacia adelante, es un mundo lleno de grandes oportunidades. Yo soy optimista. El ser humano no es autodestructivo, no es autoflagelante, pero siempre ha habido crisis. Y las crisis son nuevas oportunidades para seguir creciendo y seguir avanzando. Muchas gracias. Que viva Panamá. Gracias a usted, señor Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana y líder latinoamericano. Despedimos nuestra señal en FETV, Canal 5, en esta gran jornada de CADE 2013, y nosotros continuamos acá en el Hotel Sheraton, y para eso llamamos al licenciado Temístocles Rosa, quien se va a dirigir a todos los presentes. Él es el presidente de la comisión organizadora de CADE 2013. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de dar las conclusiones muy someras que vamos a tener sobre nuestra CADE, no quiero perder la oportunidad de agradecer al presidente Roberto Troncoso la oportunidad, y a su junta directiva la oportunidad que me permitieron de presidir esta comisión de CADE y poder realizar este evento durante estos 3 días y poder poner el nombre de nuestra asociación en el sitial más alto del devenir nacional. Igualmente quiero agradecer al personal de APEDE, a Yara, a Edith y a todos los compañeros que nos apoyaron para la organización de este evento. Y de todas las personas de la comisión, quiero resaltar a 3 amigos que han estado conmigo durante estas últimas semanas fehacientemente, ayudándonos a hacer toda la organización. Irma Murillo de Gago, gracias Irma por el apoyo, este lindo set que nos ha podido lograr con mucho esfuerzo. Aliana Zamora y Alexis de Pool, que han estado conmigo durante todo el aspecto, y a todos los miembros de la comisión. Creo que nos llevamos de la comisión y de esta CADE un resultado valioso, un resultado que nos entusiasma y que nos llena de orgullo, porque ser apedianos y ser panameños vale la pena, porque sentimos que para construir la democracia, para construir el país que queremos, lo tenemos que hacer con pasión, con interés y con esa voluntad de hacer las cosas bien. Hoy nos hemos dado cuenta y hemos sabido que el no participar nos hace cómplices de lo que nos está sucediendo, y que querer una sociedad nueva, querer un país en desarrollo, querer un país que realmente brinde las oportunidades a todos, depende de la participación y el esfuerzo que podamos hacer todos desde el espacio en lo que nos encontremos. Durante todas las jornadas se nos han mencionado y se nos ha dicho, sí podemos coexistir, no hay problemas de gobernabilidad, no hay problemas de llamar o de crear desasosiego dentro del gobierno nacional. Somos parte de este país y la voz de los panameños tiene que ser escuchada, porque todos vivimos en esta misma tierra y las decisiones nos afectan a todos. Si queremos cambiar, tenemos que participar. Si queremos un Panamá diferente, tenemos que participar. Y creo que esta CADE ha dado los pasos y las formas suficientes para que podamos entender la participación ciudadana, para que entendamos que con esta participación ciudadana la democracia se ve fortalecida, la institucionalidad que tanto queremos respetar y que tanto queremos ver fortalecida se puede lograr
desde el ámbito que nosotros estamos planteando. Estoy seguro que cuando veamos a mucha más extensión todas las conclusiones que hemos recibido en el día de hoy y en el día de ayer, tenemos un gran reto y tenemos un gran trabajo que hacer: construir Panamá, un Panamá que todos queremos. Señores, todos vamos a salir adelante. Yo me siento orgulloso de pertenecer a la APEDE, pero no solamente de pertenecer, me siento orgulloso de participar en APEDE. Muy buenas tardes a todos, éxitos y gracias por su atención. Hacia una nueva democracia con la participación de todos, a cargo del honorable señor Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana y líder latinoamericano, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, señor presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresas de Panamá, señor encargado coordinador de esta conferencia anual de la Asociación de Ejecutivos de Empresas Panameñas, distinguidos representantes de los diferentes sectores de la vida económica del país, señores representantes de la delegación dominicana aquí en Panamá, señoras y señores, amigos todos. En primer término, permítame testimoniar mi sentido de gratitud por la hospitalidad con que se me ha recibido aquí en Panamá, cosa que ya es proverbial entre ustedes los panameños. Pero al mismo tiempo felicitarles a ustedes por lo que es inocultable, resulta ya visible, el gran progreso que experimenta este país. Comentaba con un grupo de amigos que desde que uno viene en el avión y mira por la ventana y ve la silueta de la ciudad de Panamá, se da cuenta de la profunda un proceso de democratización sin que haya habido una reversión del péndulo. Nunca antes en la historia de América Latina habíamos tenido más de 3 décadas donde el sistema democrático se estuviese instalando y consolidando. Por tanto, estamos en un momento inédito de toda la historia de América Latina en que por vez primera un sistema democrático se ha logrado establecer. Ahora, eso no ha sido solo en nuestra región y no ha sido solo en circunstancias nacionales de cada país, sino que tiene que ver como resultado de una interacción también con factores internacionales. Es lo que un gran y destacado profesor de Ciencias Políticas de Harvard, Samuel Huntington, ha llamado la tercera ola de la democratización, y que empezó realmente en el sur de Europa, con la caída del régimen dictatorial de los Salazar en Portugal, el colapso del régimen militar en Grecia y la muerte de Francisco Franco en España, que dio lugar al pacto de la Moncloa y por consiguiente a la transición democrática en España. Eso es los años 70, y más o menos ahí, a finales de los 70, empezando por mi país, la República Dominicana, se da la alternancia en el poder. Recuerden ustedes que en nuestro caso hubo una intervención militar de Estados Unidos en el año 65, establecimos un gobierno en el año 66, los 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, elecciones en el año 78, hubo una ligera escaramuza para la transformación que se ha llevado a cabo en este país y en esta ciudad, lo que es motivo de orgullo para nosotros los dominicanos y para todos los latinoamericanos. A veces uno construye algunas metáforas o algunas especies de comparaciones y cuando mira por la ventana y ve ese skyline, dice, se parece a Miami, pero la verdad es que Miami le está quedando pequeño ya a la ciudad de Panamá. Así que mis felicitaciones a ustedes. Bueno, y me han invitado de la Asociación de Empresarios y de la CADE para un poco compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones en torno a un tema que resulta bastante sensitivo en toda América Latina, que tiene que ver con la participación democrática y la institucionalidad. Y quisiera, antes de abordar este tema directamente, ver un poco de cómo se ha construido la historia democrática de América Latina en los últimos años. Y digo los últimos años porque todos sabemos que el ideal democrático, la aspiración de construcción de sociedades democráticas, es inherente a la formación de repúblicas en América Latina. Está vinculado con la
el hecho mismo del fenómeno de la independencia, la ruptura con el orden colonial de principios del siglo XIX. De hecho, hemos estado celebrando en la región desde el 2008 en adelante el bicentenario de la independencia de los distintos países de América Latina. En nombre de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, agradecemos su asistencia a esta nuestra última conferencia de CADE 2013, Conferencia Anual de Ejecutivos. Este año bajo el concepto Participación Ciudadana, Institucionalidad y Democracia. Nos unimos en transmisión a través de FETV, Canal 5, a través de laestrellaonline.com, a través de prensa.com y el circuito cerrado de CADE 2013. Recibimos con un fuerte aplauso al expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Saludamos nuevamente a nuestra audiencia a través de FETV, Canal 5 y transmisión simultánea a través de laestrellaonline.com, prensa.com, circuito cerrado de CADE 2013 y las redes sociales de Facebook y Twitter. CADE 2013 se engalana en su edición 47 y cierra este ciclo de conferencias con la exposición magistral Y desde el hecho mismo del surgimiento de las repúblicas, el ideal fue construir sociedades democráticas. Sin embargo, con algunas excepciones, esa aspiración no se materializó en el siglo XIX, ni tampoco pudo darse plenamente en el siglo XX. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron 3 momentos distintos de aspiración de establecer un sistema democrático. Inmediatamente después del 45, intentos lo hubo en Venezuela, y de igual manera en Guatemala. El gobierno de Rómulo Gallegos, en Venezuela el gran novelista, el autor de Doña Bárbara, fue un intento fallido por establecer un sistema democrático, y en Guatemala con el caso de Jacobo Arbenz. Pero hubo una reversión a ese proceso de democratización que lo vamos a encontrar a finales de los años 50. La caída de Pérez Jiménez, la caída de Rojas Pinillas, abrió como un compás de posibilidades para que la democracia se instalar en nuestras regiones, en nuestros países. Volvimos a golpes de Estado militares en la década de los 60 y no es sino hacia finales de los años 70 y principios de los 80 cuando entramos en la última ola de democratización en América Latina, y ha sido por primera vez en la historia de la región que podemos hablar de 3 décadas en que hemos tenido